Bien, muy buenos días. Les saluda con mucho gusto Nidia Padilla, Country Manager de HP Índigo en México. Primero, un profundo agradecimiento a Nidigraph por tenernos aquí, por invitarnos a esta sesión y por una prístina organización. Muchas gracias a Nidigraph por eso. Gracias a ustedes por dedicarnos esta hora de su tiempo. Buscando compartir, como bien lo comentamos en el nombre del webinar, los retos y las oportunidades que esta nueva normalidad está por mostrarnos, en particular en la industria gráfica. Sean bienvenidos, comenzamos. Siguiente, por favor. Está con nosotros Enrique Quintana. Enrique fue fundador de Infocel y parte del equipo directivo fundador de Reforma. Encabezó también el relanzamiento del Financiero y su alianza con Bloomberg. Su columna Coordenadas, la cual escribe desde 1988, es referente para el análisis político y económico de México. Los dejo entonces con Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Nidia. Muy buenos días a todos. Gracias a Nidigraph por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a lo que tenemos enfrente de nosotros. Veamos la siguiente, por favor. Estamos en un mundo que cambió. La siguiente, por favor. Estamos en un mundo que ya es otro desde hace algunos meses. Recuerdan, conocemos en la historia la referencia a aquel meteorito que le cambió completamente el entorno a una especie que era dominante entonces, los dinosaurios. Bueno, pues algo así pasó apenas hace algunos meses. El mundo es otro hoy y lo va a hacer por lo menos hasta que tengamos una vacuna contra este virus, este coronavirus COVID-19. ¿Qué pasa cuando el entorno cambia? Las reglas se modifican y las habilidades de sobrevivencia también se modifican. La próxima. Esto da lugar a retos realmente muy grandes. Tuvimos ya no un meteorito, sino algo que salió de la Tierra. Se dice que brincó, como muchos otros virus, de una especie animal hacia la especie humana y nos cambia la jugada. La siguiente. Haciendo la analogía, ¿qué fue lo que pasó allá después de que los dinosaurios se enfrentaron a la oscuridad de un mundo contaminado? Bueno, pues que no lograron sobrevivir. Especies animales demasiado grandes que consumían una enorme cantidad de vegetales no tuvieron capacidad para sobrevivir a ese entorno. Y en contraste, otras especies pequeñas, en el pasado aparentemente insignificantes como eran los mamíferos, pues lograron seguir adelante en el mundo. La siguiente, por favor. Ustedes seguramente conocen a este personaje, Charles Darwin, todavía alguien que es intelectualmente muy influyente en el mundo entero. Una de sus frases más citadas: no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Ese es el reto. ¿Cómo hoy nos adaptamos a este entorno que el coronavirus ha creado y que todavía está envuelto en un montón de incertidumbre? Quien pretenda tener las respuestas completas para lo que hoy nos está ocurriendo, es que no está bien enterado. La siguiente, por favor. Vamos a ver en dónde nos encontramos respecto a la pandemia. La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver que esta pandemia no ha tenido un solo ciclo, sino que más bien han coexistido diferentes ciclos. Empezó en China. Se dice que desde el mes de diciembre, principios del mes de diciembre del año pasado, y en China y algunos países de Oriente prácticamente ya está extinguida o en proceso de extinguirse. Luego siguió
hacia Europa y Estados Unidos, los países desarrollados. En Europa también hemos visto cómo gradualmente la nueva normalidad empieza a aparecer por aquí y por allá. La actividad social y la actividad económica encuentran nuevamente las vías para restablecerse. Pero hay otra parte del mundo donde apenas la pandemia va hacia arriba. Notoriamente Brasil es el país hoy con el mayor número de muertos, está rebasando ya a Estados Unidos, los muertos que se acumulan todos los días, no la totalidad de los que han fallecido a causa de la enfermedad. Y hay otros países del mundo en desarrollo que están aumentando lamentablemente en la incidencia de la enfermedad y también en el número de fallecidos. India, y pues no está exento México. La próxima, por favor. En el caso de México y de Brasil, todavía hay esto que algunos llaman el efecto de misil, viendo el número de casos. Es decir, no hemos logrado contener el número de casos. Ayer que se dieron las cifras del arranque de esta semana, del día 2 de junio, fue el día de mayor número de contagios en la pandemia en México y el cuarto en cuanto a número de fallecidos. Así que claramente vamos en una línea ascendente. La próxima, por favor. Algunos modelos que se han construido, por ejemplo, que utiliza el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, nos marca un pico, un nivel máximo de nuevos contagios diarios. Esa es la variable que grafica la cantidad de nuevos contagios día con día, un pico entre la segunda y la tercera semana de julio. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y aquel pronóstico del doctor López-Gatell que nos decía que el 6-8 de mayo íbamos a tener el pico máximo en México? Pues no resultó correcto. La verdad es que estamos operando en condiciones de alta incertidumbre porque en México, a diferencia de lo que pasó sobre todo en Europa, se han hecho muy pocas pruebas y saben ustedes que si la base estadística con la cual se construye un modelo no es robusta, el modelo tampoco lo es. Así que aún los pronósticos más sofisticados hay que tomarlos con un granito de sal porque están construidos sobre la base de aproximaciones que quizás no sean tan buenas. Esto lo comento porque aún esta estimación de un pico hacia mediados de julio hay que tomarla con completas reservas. Y empiezo hablando de la pandemia porque en realidad es esto lo que ha golpeado a la economía, tanto a nivel mundial como en México. Adelante, por favor. Veamos primero cómo está la economía del mundo. Adelante. Salvo que entre nuestra audiencia tengamos por ahí algún centenario, alguien que tenga 104 o 105 años de edad, luego se lleva unas sorpresas, hay gente muy vital aún a esa edad, pues el referente no hay nadie que lo conozca. Estamos en tiempos inéditos, porque la última vez que la economía mundial, por lo menos en tiempos de paz, cayó con la fuerza con la cual hoy está cayendo, fue en 1932, es decir, hace ya más de 90 años. Entonces, esta crisis va a golpear al mundo entero. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ustedes las ven ahí, seguramente van a modificarse a la baja en las próximas semanas. Para la economía mundial es una caída de 3%, casi de 6% en Estados Unidos, de 7,5% en Europa y en América Latina estamos hablando de más de 5%. Es decir, en el mundo entero se vino el gran freno económico producto del confinamiento, del mayor confinamiento, de la mayor cuarentena que se haya aplicado en la historia
de la humanidad. La siguiente, por favor. Si aterrizamos a Estados Unidos, que es la economía con la cual tenemos una conexión más directa y la que en gran medida determina cómo nos va, bueno, entonces es importante ver cuál es el probable trayecto de la economía norteamericana. Ayer el secretario de Hacienda aludió a lo que algunos han señalado que es el tracking, el desempeño más probable de Estados Unidos. La palomita de la marca de ropa deportiva que ustedes conocen, eso lo ve como la forma más aproximada que tendrá la recuperación. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla, pero quizás con un agregado. Después de lo que hemos visto en Estados Unidos a partir de la semana pasada, notoriamente esta semana, los disturbios, los enfrentamientos en diferentes lugares de la Unión Americana, no sería nada extraño que tuviésemos una aceleración de los contagios. Más allá de la crisis racial en sí misma, hay un tema de posibilidad de nuevos contagios y quizás esta palomita, una caída acelerada y luego una recuperación lenta y prolongada, quizás esta vaya a tener que acompañarse con uno que otro tropezón. Es decir, no va a ser probablemente una línea continua con crecimiento sistemático, sino probablemente con uno que otro resbalón. De modo que tal vez hasta el 2022 o 2023 estemos viendo el retorno a una situación relativamente normal dentro del marco de lo que hoy se denomina nueva normalidad. La siguiente, por favor. En este contexto de Estados Unidos, ¿cómo se inscribe México? A nuestro país, lamentablemente, como dice el refrán coloquialmente, nos llovió sobre mojado. Tuvimos una reducción de la demanda por el confinamiento. Las tiendas cerraron, la gente se quedó en su casa. Hay una fuerte caída de la demanda. Pero también hubo restricciones de oferta porque los procesos logísticos se interrumpieron. No había manera de conseguir cosas porque en Estados Unidos, en China, en Europa estaban cerrados. Aquí adicionalmente, en una economía que todavía hay una parte que depende de la actividad petrolera, adicionalmente se nos cayó el precio del petróleo. Recuerdan ustedes aquel día de marzo, aquel día de locos, donde el precio del petróleo estuvo en menos 30. Es decir, al comprador le pagaban por llevarse el barril de petróleo. De esa magnitud fue la crisis entonces. Un país como el nuestro, que depende del sector turístico, también fue golpeado tremendamente por la ausencia de visitantes. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el mes de abril, el último, con los datos completos, el último mes, cayó en 93%. Es decir, hoy tenemos 7% del pasaje que tuvimos en abril del año pasado. Igualmente, una caída de las remesas. En el mes de abril cayeron 2.6%. Se espera que caigan mucho más por el desempleo que se está dando en Estados Unidos. Una reducción de la inversión privada por desconfianza y una salida de capitales limitada, pero que al final se hizo notar. Eso, además de la gran pandemia, es algo que le pegó a la economía mexicana. ¿Y qué ha traído como resultado? Vemos la siguiente, por favor. Esta forma en la cual va a caer el desempeño del Producto Interno Bruto. Aunque el presidente dice que esta variable ya no es tan importante, la realidad es que es la única que mide el valor que se genera en la economía. Todavía no tenemos otra. Y el Banco de México, el Banco Central de nuestro país, estableció 3 escenarios. El escenario en B, que ustedes ven ahí en la pantalla, un escenario que le llamó B profunda y otro que le llamó U profunda. En el B profunda es más bien ese escenario de la palomita de Nike, menos 8.8% de caída en la economía en este año, pero con una recuperación de 4
en el próximo. Y hay otro, el de la llamada U profunda, que probablemente pueda ser acompañada por estas fluctuaciones de las que les hablaba, donde ni siquiera en 2021 tendríamos una recuperación, sino tendríamos todavía una leve caída. La próxima, por favor. Esto implica que probablemente este trimestre, el que termina en este mes, en el mes de junio, así como el tercer trimestre de este año, estemos en esos trimestres en los peores niveles de la crisis económica. El pronóstico para este trimestre que vamos a terminar en junio es un descenso de 16% en el Producto Interno Bruto. Suena de locos, no nos imaginábamos nunca una caída de esta magnitud, y de 9% para el tercer trimestre de este año. Luego se empezaría a amortiguar hasta que en el 2021, en el segundo trimestre de 2021, pudiéramos nuevamente empezar a crecer, por lo menos en las tasas anuales. La próxima, por favor. Y en las variables financieras hay una paradoja. Tal vez algunos nos acordemos de la crisis de 1994-95 o aún la de 2008-2009. Esas crisis trajeron consigo una depreciación muy violenta, muy fuerte del dólar norteamericano. Estos son los pronósticos para fin de año de parte de la mayor parte de los expertos. Es la estimación que se tiene. Digamos que se considera que para cierre de 2020 tendríamos un tipo de cambio de 23. Pero puede darnos sorpresa. Hoy el dólar está cotizándose en 21.60, algo que no nos imaginábamos hace poco. Esta crisis está siendo diferente porque el golpe es productivo y no es un golpe financiero. Veamos la próxima gráfica, por favor. Y les recuerdo que hay espacio para preguntas. Vayan anotando sus preguntas para al final de la presentación, de las presentaciones, poder formular algunas de las respuestas que ustedes están demandando. Bueno, la crisis de 94, la crisis de 2008 y la crisis actual son diferentes. Quizás la diferencia más marcada, insisto, estriba en que hoy tenemos una situación de estabilidad. Sí, el tipo de cambio al principio se fue para arriba, pero se está estabilizando. Las tasas de interés están bajando. Hay créditos actualmente en el sistema bancario que, por ejemplo, para adquisición de inmuebles están abajo de 10%. De modo que, en contra de lo que ha ocurrido en otros momentos en México, hoy tenemos una situación que en esta parte no está pegando tanto a las empresas y a los consumidores. Sí la caída de la producción, sí la caída de las ventas y lamentablemente también la caída del empleo. La próxima, por favor. Sin embargo, esta crisis no es generalizada. Hay sectores a los que les está yendo bien y otros a los que les está yendo muy mal. Veamos la próxima, por favor. Déjenme empezar con los muy negativos. El sector de la aviación. Ya hay 2 bancarrotas en América Latina, LATAM y Avianca. Han sido empresas que no resistieron y ya demandaron el Chapter 11 en Estados Unidos para reorganizar sus finanzas y entrar en una suspensión negociada de sus pagos para tratar de reorganizar sus operaciones. La aviación, la hotelería, el entretenimiento en estadios, en foros públicos, bueno, todo esto es un conjunto de sectores fuertemente afectados. Igualmente, la venta de combustibles. En la Ciudad de México, por ejemplo, el descenso en la circulación de vehículos anda más o menos en entre 60 y 70%. El hecho de que tengamos pocos coches circulando hace que se compre mucho menos gasolina. La venta de gasolina se ha caído en 60%, así que ese negocio también está en condiciones desastrosas. En el otro extremo,
Piensen ustedes en el comercio electrónico. El comercio electrónico se ha disparado. Muchas personas que no habían recurrido a él ahora están teniendo obligadamente que usarlo para obtener bienes y servicios. La mensajería, pues alguien tiene que llevar el producto adquirido a la casa o a la empresa. Las telecomunicaciones, no sería factible estar haciendo lo que hoy estamos haciendo en este webinar, esta conferencia virtual, sin telecomunicaciones. Les está yendo muy bien. Igualmente las empresas farmacéuticas, y piensen ustedes en los vendedores de sanitizantes, alcohol, todo lo que se va a convertir en una parte vital de nuestra nueva normalidad. A este conjunto de sectores les está yendo muy bien. Y en medio hay muchos otros que, bueno, están, digamos, obviamente con un sesgo marcadamente negativo, por eso es una crisis lo que estamos atravesando, pero pues hay de todo. Les pongo un contraste muy elemental. Las ventas de autoservicios, el súper, no les está yendo mal. El último dato correspondiente al mes de abril implica un crecimiento de 8%. Pero las ventas de las tiendas departamentales, las tiendas donde compramos ropa, electrodomésticos, etcétera, bueno, tienen una caída de más de 60%. Y no es más porque han logrado mantenerse con algunas ventas en línea. Entonces, en el conjunto de sectores tenemos de todo. Insisto, el sesgo es negativo, pero hay quien ha logrado darle la vuelta a la crisis. La próxima, por favor. Y la crisis ha traído consigo un conjunto de cambios, pues que en muchos casos llegaron para quedarse. El teletrabajo, los eventos en línea como este que estamos realizando, el comercio electrónico, la automatización industrial, los sistemas de entrega en casa, la impresión 3D. Quizás está un poquito menos, pero también allí viene. El trabajo en casa, por ejemplo, el teletrabajo, en algunas empresas tecnológicas ya llegó para instalarse al margen de lo que pase con la pandemia. Esto va a cambiar hábitos, va a cambiar valores, va a cambiar organizaciones completas. La próxima, por favor. Y también hay un cambio en los hábitos de consumo, en el estilo de consumo de las personas. Se está valorando y se va a valorar de una manera sobresaliente la higiene. Aquel producto o servicio que logre garantizar la higiene va a tener un valor que quizás hace 3 o 4 meses no tenía. Habrá una resistencia a realizar viajes, aunque algunos centros turísticos, Cancún, por ejemplo, abre el próximo lunes. Hay varios hoteles que ya aceptaron reservaciones para el próximo lunes, pues van a estar vacíos porque la gente va a tardar mucho tiempo en volver a considerar la posibilidad de salir de vacaciones a lugares a los que tradicionalmente acudía. Vamos a priorizar el consumo básico en estas condiciones de incertidumbre. Va a costar más trabajo vender aquello que no sea estrictamente indispensable. La educación a distancia, igualmente, seguramente ya escucharon ustedes, prácticamente las escuelas ya no regresan en este ciclo escolar. Las universidades, en algunos casos, están planteando el próximo semestre ya fundamentalmente en educación a distancia, ya sin educación presencial. Esto llegó para quedarse. Igualmente el entretenimiento en casa y una valoración distinta del tiempo de los trabajadores en cuanto a lo que se destina al trabajo y lo que se destina a nuestra vida personal. Son valores que ya se instalaron en esta crisis. La próxima, por favor. ¿Qué es lo que deben hacer las empresas en este entorno? 3 o 4 grandes líneas de lo que hay que asegurar en este complicadísimo entorno. La próxima, por favor. En primer lugar, responder a la emergencia. Seguimos en una emergencia que no tenemos claridad si va a terminar en 15 días, en un mes, en 2 meses. Hay que asegurar la continuidad de las operaciones donde esto sea posible, reorganizarnos
Y finalmente, identificar oportunidades de mediano y largo plazo, porque cada crisis es a su vez tiempo de oportunidad. La próxima. En el caso de la emergencia, bueno, estamos o no estamos en un sector esencial, es algo que siempre hay que pensar. ¿Cuál es nuestra condición de liquidez? ¿Cuánto aguantamos en esta circunstancia? ¿Cuál es la evaluación de los gastos fijos que tenemos que hacer? Si tenemos renta, si tenemos los salarios, si tenemos que pagar energía o servicios. Y en el caso de los variables, ¿qué tanto se puede negociar ajuste? Ya en México, por ejemplo, es generalizado el ajuste en los pagos de renta de locales en centros comerciales, con objeto de que las tiendas no quiebren. Y hay que empezar ya a identificar esas oportunidades que se van a configurar para el largo plazo. La próxima, por favor. Para darle continuidad a las operaciones hay que buscar bien a bien en dónde está nuestra cadena logística, qué es lo que sí podemos conseguir. Igualmente, establecer protocolos nuevos tal vez implique dejar algunas líneas de producción y concentrarse en otras. Les pongo el ejemplo en el caso de la empresa que dirijo, el financiero. Bueno, teníamos un estudio de televisión, tenemos un canal, el financiero Bloomberg TV, y lo que empezamos a descubrir es que podíamos hacer transmisiones desde nuestras casas y no necesariamente en el foro, en los sets. Entonces se habilitó el conjunto de casas de los conductores para que los programas se produzcan desde ahí, asegurando la continuidad de estas operaciones, de la generación de contenido. Hay que evaluar si tenemos mercado o no. Y bueno, en este ejercicio que hicimos encontramos pues que la gente en casa, la gente inquieta con el mundo, sí está demandando información. Y hay que analizar los impactos financieros que esto tiene en cada empresa. La próxima, por favor. Igualmente, algo relevante es cómo nos reorganizamos. Probablemente la estructura de las empresas como las teníamos no va a aguantar esta crisis. Tenemos que modificarla, tal vez hacerla más horizontal. Quizás necesitamos encontrar cómo digitalizar. En este mundo, la automatización es fundamental. Vamos a ver adelante una gráfica donde claramente en el sector de la impresión hay una tendencia marcada a la digitalización. Reasignar los recursos de la empresa y analizar para dónde va el mercado, porque para allá tenemos que usar los pocos o muchos recursos con los que contemos. La próxima, por favor. Algo que está presente es la oportunidad de mediano y largo plazo. China y Estados Unidos han comenzado ya una nueva guerra fría. Y esto a México le da una ventana de oportunidad con la que ni soñábamos hace un par de años. Es muy probable que muchos proveedores norteamericanos, europeos, orientales que estaban asentados en China para aprovechar las ventajas de ese país, estén buscando hoy, en este contexto de guerra fría, comercial, de acusaciones, etcétera, entre Estados Unidos y China, estén buscando nuevas locaciones. Y México es probablemente una de las mejores del mundo para atraer inversiones, para atraer talento, para atraer capital. Esa es una oportunidad que está presente en México, que va a implicar subirse adecuadamente a esta reorganización geopolítica y económica. Y hay que entender también cuáles son las tendencias de largo plazo en el consumo. Vamos a ver adelante en materia de impresión algunas líneas de por dónde pueden ir las cosas. La próxima, por favor. ¿Cuál es la situación de la industria de la impresión? Adelante. Una primera imagen general de esta industria es lo que el INEGI presenta como industria de impresión y conexas. Estamos viendo ahí una gráfica de las tasas de crecimiento y bueno, como muchas otras, 2019 no fue el mejor de los años y 2020 estaba empezando ligeramente a levantar
a levantar la nariz la industria y bueno, se vino esta circunstancia tan difícil que estamos atravesando todos. Pero no es lo mismo en toda la industria de la impresión y Conexas. Adelante, por favor. Si vemos la parte de impresión de libros, periódicos y revistas, bueno, claramente vemos que los últimos datos están por debajo de cero. Y es natural, los periódicos prácticamente no circulan, no hay gente en la calle, las revistas igualmente, no está yendo la gente a comprarlas a los anaqueles, y los libros, bueno, las librerías están cerradas, solamente lo que se compre vía remota, entonces obviamente esta parte está a la baja. Pero si vemos la otra parte, es decir, la impresión de otra naturaleza, la próxima, por favor, nos encontramos que las cosas son diferentes porque los productos necesitan empaques, necesitan etiquetas y en esta parte la impresión puede jugar un papel fundamental para diferenciar y para posicionar los productos en este entorno. La próxima, por favor. A nivel internacional, vamos a ver que esta tendencia que les decía es prácticamente irreversible. Es el aumento de la productividad y la automatización. Allí tienen ustedes un índice del personal ocupado en el conjunto de la industria de la impresión y cómo desde 2018 viene a la baja, de manera sistemática a la baja. Lamentablemente eso es algo que no se va a poder parar, no solo en esta industria, sino en otras, porque se han eficientado procesos y es un reto para las empresas lograr tener los niveles de productividad más elevados. La próxima, por favor. A nivel internacional, hay una tendencia que es muy clara y que compartimos en México. Algunos productos, como los periódicos impresos, están empezando a bajar su circulación. Bueno, no están empezando, ya tienen varios años bajando su circulación. Y las grandes empresas periodísticas están tomando el camino de buscar formatos digitales. El caso más conocido es quizás el periódico más famoso del mundo, el New York Times. El New York Times tiene hoy cerca de 2,5 millones de suscriptores exclusivamente digitales y más o menos 900,000 suscriptores en papel. A nivel de periódicos, este desplazamiento es casi inevitable. Sin embargo, eso no va a significar que el periódico en papel desaparezca. Sigue habiendo mucha gente que no perdona una taza de café por la mañana y su periódico extendido sobre la mesa. Y lo mismo va a pasar y está pasando ya con los libros. Vean ustedes la siguiente gráfica, por favor. Adelante. La venta de libros impresos a nivel internacional, en Estados Unidos, la caída fue muy fuerte hasta el año 2012 y luego empezó a recuperarse. El libro digital tomó su espacio, pero no logró sustituir al libro impreso, que sigue teniendo una preferencia importante. Esto lo demuestra la siguiente encuesta, la siguiente gráfica, por favor, una encuesta realizada, adelante, una encuesta realizada por Pew Research, una de las instituciones de investigación más connotadas en Estados Unidos, donde se observa que la preferencia hasta el año pasado por el libro impreso todavía es muy distante, muy marcada respecto al libro electrónico. El libro electrónico subió fuertemente, pero está llegando a un techo y está bajando, de hecho, mientras que el libro impreso ha logrado mantener un porcentaje importante del mercado librero. De modo que estos cambios que llevan a la digitalización no implican necesariamente que este mundo de los impresos se esté terminando. Más bien están tomando su lugar tanto los medios digitales como los medios impresos, en diferente proporción, con diferentes funciones, pero el espacio se está dando para que ambos tengan su posición, su lugar. La próxima, por favor.
cambios inevitables que en la industria deben emprenderse, en todas, pero la industria de la impresión pues tendrá que especializarse más. En todos los espacios vamos a requerir de valores específicos por parte de las empresas. Los generalistas están teniendo más problemas para sobrevivir. Y en esta especialización, la digitalización y aumento de productividad son fundamentales en todas las empresas, pero de manera muy clara en la industria de la impresión. La productividad por trabajador deberá aumentar. Igualmente, les pongo el ejemplo de lo que estamos haciendo en el caso del financiero. Igualmente, el periódico impreso se está haciendo desde casa. Es decir, el equipo de redacción, el equipo de diseño, el equipo de reporteo está separado. No estamos yendo a una redacción única y estamos interactuando. De modo que la generación de ese contenido está siendo con un muy alto valor agregado, con una productividad que pues no sabíamos que íbamos a tener, porque ya se bajó el tiempo de transporte, ya se bajó el tiempo perdido en la oficina y la efectividad del trabajo se ha disparado. La próxima, por favor. Otros cambios relevantes tienen que ver con el diseño. Les decía que en el caso de los empaques de los productos, se volverán, salvo el asunto tan debatido y todavía sobre la mesa de los productos que tienen que cumplir ciertas normas, estos que llevarán las etiquetas negras. En todos los demás, el empaque será un elemento diferenciador muy, muy relevante. Y esa es una tarea en la cual deberá contribuir cada vez más esta industria suya con el arte y con las habilidades tecnológicas para lograr impresiones más interesantes, más atractivas, que jalen al usuario, ya esté en un anaquel o en una pantalla de una computadora cuando las compras se hacen a distancia. Este valor seguirá siendo fundamental y quienes estén en este negocio van a tener en él una enorme, enorme oportunidad. Adelante, por favor. Pues simplemente lo único que me resta decir es mucha suerte. Estamos en este mundo donde las reglas han cambiado y nosotros también tendremos que cambiar. Muchas gracias y estoy a su disposición después de la siguiente presentación de Nidia para preguntas y respuestas. Gracias, Enrique. Vamos con las preguntas y respuestas de una vez contigo y así mantenemos a la audiencia participando con tus temas, ¿vale? Tengo ya algunas. Te cuento que buen día. Todo el mundo opina que independientemente de la crisis que tenemos por el COVID-19, es resultado de una mala administración del gobierno actual, que ya estábamos mal. ¿Es cierto esto? Sí, claro. Hay que ver los datos de 2019. En 2019 la economía cayó 0.3%. Una parte es natural de cada arranque de gobierno. Recuerden, el año pasado fue el primer año de gobierno y prácticamente todos los primeros años han sido malos en México desde hace ya buen tiempo. Pero en particular tomó algunas decisiones muy cuestionables, algunas incluso antes de empezar, la del aeropuerto, luego lo que ha estado pasando en el sector energético. Pero digamos que ese mal desempeño nos daba una pequeña caída de la economía, la incertidumbre natural de una nueva administración, pero no es comparable ese menos 0.3 con el menos 8 o más, que es la caída que vamos a tener por efecto de la pandemia. Sí, sí es cierto, no teníamos una gestión que permitiera un crecimiento rápido de la economía, pero no se estaba desplomando la economía y hoy sí. Así que sí hay que distinguir entre un arranque malo y el golpe terrible que sufrimos por efecto de la pandemia. Gracias. Tenemos una más. Después de esta nueva normalidad, ¿existirá la posibilidad de que al estabilizarse la economía mundial, las tasas de interés se disparen de manera desproporcional
y por ende afecte fuertemente la posibilidad de adquisición de inmuebles y de maquinaria? Yo creo que va a ser al revés. Y ahí tenemos la experiencia de lo que pasó en 2008, 2009. La tasa de interés es el precio del dinero. Y algo que se ha hecho en esta circunstancia, como se hizo allá en aquella crisis de 2009, fue inyectar enormes cantidades de dinero. Lo está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, lo está haciendo el Banco Central de Europa, lo está haciendo el Banco Central de Japón, aquí en México igualmente. Y cuando se inyecta tanto dinero, cuando hay una gran oferta de algo, su precio baja. Esa es una regla en todos los mercados. Exceso de oferta significa menor precio. Entonces, no es fácil retirar este dinero de la circulación. Y mientras se mantenga, que yo creo que va a ser por varios años, tendremos tasas de interés bajas. La perspectiva que se ve en el mundo e incluso en México no es de tasas que se disparen, sino al revés. Tendremos otra vez un lapso prolongado de tasas de interés bajas que van a ser un incentivo, así se quiere, para que se utilice el crédito porque será un crédito relativamente barato. De acuerdo. Tenemos una más. ¿Consideran que el sector editorial va a ser seriamente afectado o, en otras palabras, cambiará sustancialmente, mucho más electrónico y digital e impresión sobre demanda? Bueno, la impresión sobre demanda creo que es una tendencia que vamos a tener. Ahí quizá, Nidia, puedas hablar tú un poquito más adelante. Y efectivamente hay un desplazamiento a lo digital, ya lo comentábamos en la exposición. Pero cuidado, porque este desplazamiento a lo digital no significa el término de lo impreso. Al periódico impreso lo están matando, por ejemplo, o a los libros impresos los están matando desde hace 10 o 15 años. Yo recuerdo hace una década que se decía que al periódico impreso le quedaba muy poquito tiempo de vida porque pues ahora nos estábamos informando por estos artilugios, por los teléfonos, y pues ya nadie iba a querer leer el papel. O al revés, en el caso de los libros, si tenemos oportunidad de contar en un dispositivo electrónico con una biblioteca completa, pues ¿para qué comprar libros? Pero la realidad es que el libro físico, el periódico físico y las revistas y los demás productos de la industria editorial, pues siguen vivos. Sí hay una recomposición del mercado, sí hay un crecimiento de lo digital, eso va a seguir sucediendo y probablemente se acelere, pero va a seguir habiendo un espacio amplio para el producto impreso. Lo que necesitamos identificar son esos nichos. ¿Qué libro impreso es el que la gente quiere? ¿Qué periódico impreso o revista son los que la gente está leyendo? Y necesitamos encontrar todos en la industria editorial, el usuario de la impresión, el impresor, el proveedor de tecnología, encontrar la combinación que permita que sigamos teniendo el mercado del producto físico. De acuerdo, tenemos una más. Buen día. Muchos de nuestros insumos vienen de Estados Unidos. ¿Ve algún problema por lo que sucede en estos momentos o a futuro? En el sentido de que se vayan a interrumpir las importaciones por efecto de los disturbios, no. Realmente creo que el flujo comercial sigue de manera regular. Recuerden ustedes, en menos de un mes tenemos nuevas reglas del juego en el intercambio comercial de México y Estados Unidos. El USMCA o TEMEC entra un nuevo tratado comercial el 1 de julio y eso le da certidumbre a la relación comercial. No veo problema, realmente creo que el flujo comercial va a ser regular y como decía, antes veo una oportunidad porque el principal proveedor desde hace muchos años de Estados Unidos fue China. Si China empieza a dejar de serlo, el que eventualmente puede entrar a sustituirlo es México. En los dos sentidos. Cuando hablamos de ser proveedor implica quizá nosotros vender una parte y comprar otra parte de Estados Unidos. A algunos no les gusta, pero yo creo que claramente el futuro económico de México
es integrarnos más a la zona económica norteamericana, al grupo de Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Es ahí donde pueden estar grandes ventajas en materia de productividad. Sí nos va a traer la dependencia de estar sujetos a lo que pase con el gigante, con Estados Unidos, pero es una oportunidad por la cual estarían deseosos prácticamente casi todos los países de Sudamérica o países europeos. Así que no veo riesgo. Y en materia cambiaria, como les decía, si son ustedes importadores de insumos o de materias primas, afortunadamente no se ve el desorden. Algunos pensaban que el tipo de cambio, el dólar, se podría ir a 27, 28 pesos. Por lo pronto no se ve ese riesgo. El horizonte es quizás niveles de entre 22 y 23 pesos para los próximos no solo meses, sino quizás el próximo par de años. Gracias, Enrique. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. La primera, ¿sabrá usted si habrá algún estímulo fiscal para la industria? ¿Urge el apoyo? Pues lamentablemente no. Lamentablemente no. El gobierno mexicano tomó la decisión de no establecer estímulos fiscales, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o en Europa o en Sudamérica. Les doy un dato. Perú tiene un programa de estímulos entre gasto y recortes de impuestos equiparable al 10% de su Producto Interno Bruto. 10%. En el caso de México, los cálculos que se han hecho son que los créditos a las microempresas, el hecho de poder posponer el pago de seguridad social, algunos créditos específicos a personas físicas, todo eso suma más o menos el 1% del Producto Interno Bruto. 10 veces menos en términos relativos que lo que está haciendo Perú. Pero la decisión que se tomó acá fue probablemente pensando en que estamos tan dependientes de Estados Unidos que en Estados Unidos sí le metieron muchos recursos. Se espera que la economía norteamericana tarde que temprano resurja y que ahí arrastre a la mexicana. Pero no, lamentablemente no se ve en el horizonte un estímulo fiscal específico para la industria de la impresión. De acuerdo. Una más y debo comentar que nos hemos quedado con algunas preguntas aquí. Serán respondidas por correo, ya sea por Enrique o por HP, para asegurar que todo el mundo tiene la información que necesita, porque tenemos información de cuál es la fuente de los datos que estás presentando, etcétera. Lo responderemos por correo, Enrique, si estás de acuerdo. Sí, claro que sí. La última sería, ¿considera que la industria automotriz se recuperará rápido? Se va a recuperar, pero no rápido. Es decir, se va a volver a conectarse rápidamente a la economía norteamericana. Pero para que se recupere la industria automotriz necesitamos que los norteamericanos compren coches y que los mexicanos también lo hagan. Hoy salió el dato, hoy en la mañana precisamente salió el dato del mes de mayo. Las ventas de coches en México cayeron en mayo más o menos 59%. En abril fue peor, la caída fue de 65. En mayo ya fue un poco más moderada, pero va a tardar. Lamentablemente vamos a tener a una industria automotriz otra vez carburando, otra vez ya a una velocidad más alta, en el momento en el que tengamos ya un volumen de compras de vehículos más elevado. Y esto va a suceder cuando la gente esté un poco más confiada. Los coches, tanto aquí como allá, se compran básicamente a crédito. Y para aceptar un crédito automotriz, que los hay en el mercado, pues necesitamos tener certidumbre de nuestro ingreso. Para tener certidumbre de nuestro ingreso, pues tenemos que tener también certidumbre de nuestra chamba. Saber que la empresa en la que estamos nos va a garantizar el trabajo, o saber que la empresa de la cual somos propietarios va a tener capacidad para generar estos ingresos. Y probablemente esto todavía tarde un poco, todavía tarde varios meses para darse, y a partir de entonces se reactivarán las compras de vehículos. Yo creo que todo este año va a ser un año muy difícil para la industria del automóvil. De acuerdo. Muchas gracias, Enrique. ¿Algo más que agregar? Pues simplemente el deseo, el ánimo de que aprovechemos la oportunidad.
Miren, yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno sufre un infarto, a veces cambia modos de vida y toma decisiones que nunca pensó tomar. Cambia su alimentación, empieza a hacer ejercicio, se cuida, etcétera. Y necesitó llegar el infarto para hacer eso. En las sociedades a veces necesitamos que lleguen las crisis, porque decisiones que debiéramos haber tomado para reorganizar nuestra empresa, para ser más productivos, para quizás cerrar alguna línea de negocio, quizá invertir en otra, estar haciendo esta serie de cambios, a veces en condiciones normales no lo hacemos. Cuando llegan las crisis, lo hacemos. Aprovechemos, no dejemos ir esta crisis para tomar las decisiones que nos pueden permitir aprovechar mejor las oportunidades. De acuerdo, muchas gracias, Enrique. Continuamos entonces. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo. He querido comenzar mi conversación con el garage en donde Bill y Dave Hewlett Packard iniciaron esta compañía a la cual pertenecemos como HP Indigo. Y esto porque en la cultura que ellos establecieron como organización respecto al trabajo con los clientes, respecto al trabajo con los empleados, había dos componentes bien importantes: el respeto y la buena actitud. El echar para adelante, el ver la visión de futuro, y justamente este es el modo en el que queremos estar en este momento. Siguiente, por favor. Por cierto, un dato curioso, no sé si ustedes saben, pero Bill y Dave se jugaron en un volado el nombre de la compañía. Ya saben ustedes quién ganó. Y bien, estamos lejos de decir que ya la libramos, que esto ya pasó. Sin embargo, insisto, el poner un modo positivo, decidir ver para adelante y tomar conciencia y acción de las cosas que sí controlamos, me parece que liberará mucho de lo que estamos sintiendo, de estrés y demás. Adelante, por favor. Siguiente. Gracias. Y ya no lo decía Enrique, estas crisis nos provocan un proceso de reflexión, una serie de preguntas y demás, pero yo lo que quiero mostrar acá es que lo más conveniente es que no nos quedemos en la reflexión. A partir de la reflexión vienen decisiones y acciones. Los empresarios más grandes que conozco, los más exitosos, no son los que son más proficientes para planear, ni los mejores estrategas, son los que tienen capacidad de ejecutar, ejecutar y ejecutar. Y esta es una invitación que yo les hago. Adelante, por favor. Y cuando hablamos de reflexionar, pues sí, soplan vientos de cambio y cada quien decide en qué modo los toma. Y este proceso de reflexión típicamente tiene que ver con muchas preguntas. Porque además no solamente son en el término del negocio, sino también profesionales. Estoy donde quiero estar, hago lo que quiero hacer, el mercado ahora valora lo que estoy haciendo, tengo las condiciones en la planta, en el taller adecuadas para responder a las nuevas necesidades del mercado. Todas estas preguntas nos llevan sin duda a una profunda reflexión. Y mi punto ahí, mi tip ahí es, si no te incomodas con las respuestas, quiere decir que no te estás preguntando lo suficiente. ¿Por qué? Porque todos tenemos una oportunidad, todos tenemos una manera de mejorar a partir de donde estamos y de las nuevas condiciones que veremos adelante. Adelante, por favor. Y bueno, cuando hablamos de decisión, ahí ya empezamos a buscar un poco más de información, datos que nos permitan tomar una decisión informada. Y lo que les voy a compartir acá es lo que HP ve como el impacto que la nueva normalidad tendrá para los impresores. Y les quiero pedir, por favor, que mientras platico de lo que vemos como la nueva normalidad y este impacto, vayan ustedes mismos cuestionándose, ¿estamos nosotros listos para eso? ¿Está el piso de producción listo? ¿Está mi gente lista para esto? Y al final haremos una reflexión al respecto. Bien, el online, ya lo decía Enrique, llegó para quedarse también en nuestra industria. Y no hablo de poner una página web solamente, porque creo que ahí es donde hemos
fallado en entender el online. Realmente el online es un modelo de negocio muy diferente, que es una forma de llegar diferente al mercado, una forma de entregar diferente al mercado, porque la página de internet tiene también que estar conectada con la planta de producción de tal manera que haya la menor cantidad de manos tocando una orden desde que se recibe hasta que se embarca. Entonces, definitivamente el online llegó para quedarse. Yo les voy a dar un dato acá. Nuestros clientes que tienen esta forma de operar han crecido 336% en los últimos 5 años. Realmente son unos ganadores. Este modelo de negocio es una opción muy viable. Hay un caso de éxito en Brasil que me encantaría compartirles. Si a alguien le interesa platicar respecto a esto, por favor llámeme. Al final está mi dato de contacto al final de esta presentación, porque sin duda creo que con ese caso de éxito podemos ver cómo integra desde la página de internet la fuerza de ventas, el proceso de producción y el embarque a los clientes. Y bueno, el mismo día, es el efecto Amazon. Nos hemos vuelto impacientes, queremos que nos entreguen de inmediato, al día siguiente. Eso nosotros y por tanto nuestros clientes también. Difícilmente se pueden ahora negociar tiempos de entrega de un mes. Y así es que debemos estar a la altura de esos nuevos requerimientos. Quien está a la altura de esos nuevos requerimientos ha sido quien ha capitalizado estos momentos de incertidumbre que nos trajo el COVID. Tenemos un promedio de crecimiento del 30% en algunos segmentos dentro de HP Índigo por responder rápido a estos requerimientos de entregas inmediatas que se nos presentaron durante estos últimos 3 meses. El tema de las órdenes mínimas. Y esto tiene que ver todo con la eficiencia en el proceso de producción. Nuestros clientes están siendo presionados y seguirán siendo presionados por temas de costos. Y entonces lo que nos van a decir es, quiero que me entregues la próxima semana y unas pequeñas cantidades. Ya no estamos en el tiempo en donde nuestros clientes quieren o pueden almacenar gran cantidad de material para cuando lo utilicen. Y cuando el cliente pide tal cosa, nosotros tenemos solamente 2 opciones. O las produces en un tiro largo y la guardas en tu bodega y la embarcas cuando el cliente la necesita, lo cual es una pésima idea hoy por hoy, en virtud de que el flujo de efectivo es algo que tenemos que cuidar sobre todas las cosas en esta nueva normalidad. O las produces como las vayas necesitando en tiros medios, en tiros cortos. Esa es para nosotros la visión y la forma de ejecutar este nuevo requerimiento de los clientes. Amigable con el medio ambiente. Esto no va a desaparecer. Creo que la cuarentena ha puesto en evidencia el daño que el ser humano hace al planeta y habremos de tomar algunas prácticas diferenciadas para asegurar que el material que utilizamos sea amigable con el medio ambiente. Y aquí habrá algunos cambios importantes, por ejemplo, ya lo hablaba Enrique, con el tema del empaque, que sea sanitizable. Yo no sé ustedes, pero yo tengo en la alacena algunas cajas de cereal con la tinta corrida, pues porque les puse spray de Clorox. Entonces, ahí seguramente eso cambiará en términos de el material del empaque, pero siempre amigable con el medio ambiente. Respecto al incremento de costos de marketing en línea, les voy a dar un dato ahí también. Google ha incrementado en un 70% sus costos de asegurar que aparezcas en sus búsquedas en los últimos 3 años. Y eso antes de la pandemia. ¿Qué podemos esperar durante la pandemia y después de la pandemia cuando la forma fácil de conseguir a los clientes o la forma segura de conseguir a los clientes es a través de la internet? Entonces, seguramente habrá mucha más demanda y por tanto estos costos incrementarán. Y por cierto, aquí de una vez les cuento un comercial. Nuestro siguiente webinar será respecto a cómo crecer mis ventas utilizando la red social LinkedIn. Les voy a pedir que no se lo pierdan. Más tarde les cuento cómo asegurar que los invitamos, porque aquí el experto en LinkedIn lo que hace es hablarnos del perfil correcto que debemos de tener en LinkedIn, de cómo buscar a nuestros clientes, de qué tipo de contenido publicar
y entonces volvernos atractivos para nuestros clientes. Siguiente, por favor. Y bueno, cuando yo les digo que ya tomaron una decisión, hay que actuar. Así se ve el nuevo piso de producción en la nueva normalidad. Ya hablábamos de agilidad y flexibilidad como características para capitalizar estas oportunidades. No hablo de sobrevivir. Les puedo asegurar que quien responde en su piso de producción con agilidad y flexibilidad son aquellos que realmente están capitalizando hoy las oportunidades. Y entonces hablamos de responder a lo que nuestros clientes están pidiendo: trabajos el mismo día, reducción de tiempos de entrega, tirajes más cortos, diferenciación en los SKUs. También Enrique nos hablaba del tema de la personalización y de la importancia de que seguirá tener empaques diferenciados, la parte de sustentabilidad. Esto es entrar de lleno a la era digital. Y ahora sí les puedo decir que para poder cumplir con todos estos elementos o con esa visión del nuevo piso de producción, HP Índigo es la respuesta a estas necesidades. Adelante, por favor. Y bien, y ahora dos cosas. Primero, les pido por favor, posterior a terminar en este webinar, ustedes recibirán una encuesta. Les pido por favor marquen que sí quieren seguir recibiendo información de HP y de Nidigraph, porque eso es lo que nos asegura que los podemos seguir invitando al webinar y en particular al de LinkedIn, que será el próximo mes. Háganlo por favor y recibirán su invitación. Es muy interesante. Y la segunda es, si ustedes encontraron en este webinar información que les haya sido relevante, que consideren, están evaluando para su piso de producción, por favor llámenos. Tienen ahí nuestros datos de contacto. Este es el equipo de HP de México. Carlos Molinar en la parte de impresión comercial, Ceci Palafox en empaque y Flora en etiquetas. Tomen por favor una foto con su celular de este slide y mándenos un mail. Con muchísimo gusto platicamos y nos ponemos en contacto con ustedes y compartimos algo más de esta información. Listo. De mi parte es todo. Les agradezco este tiempo. Hubo una pregunta que si podíamos compartir las presentaciones, tanto de Enrique como la nuestra. Por supuesto que sí. Se las haremos llegar por correo. Gracias por el tiempo. Esperamos haber sido de valor para ustedes. Seguimos en contacto. Gracias, Enrique. Gracias a todos.